Y muchas veces, hermanos, reconocemos que no hemos sido buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Pudiéramos decir a lo mejor en algún momento que hasta hemos sido irresponsables. No hemos estado tomando en cuenta que Dios un día nos va a pedir cuentas de todo lo que nos ha entregado. Mira, en la parábola de los talentos que muchos conocen, se nos dice que el amo entregó un talento a un siervo y este siervo, en vez de ponerlo a trabajar, en vez de ponerlo a producir, lo que hizo fue y lo enterró, lo escondió. Y cuando el amo regresa, se da cuenta que no ha producido nada, porque el talento que le dio estaba escondido, estaba enterrado. ¿Y qué le dijo a este siervo? Le dijo: siervo inútil, aún lo que te ha sido dado te será quitado. Pero fíjese que hay algunas personas que no ven a Dios así y creen que pueden jugar con Dios. Creen que Dios no se da cuenta de todas las cosas que hacen. Creen que nunca el Señor les va a pedir cuentas. Por eso es que nosotros debemos ser buenos administradores, hermano. Un día Dios nos va a llamar a su presencia, cualquier día, o cuando Él regrese, y nos va a decir: necesito que me des cuentas de todo lo que te di. Algunas veces yo les he puesto el ejemplo: cuando estemos delante de Dios, nos va a decir: ¿dónde está tu esposa? Señor, es que tú no sabes los problemas, esta mujer, bla, 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 bla. ¿Dónde está? Te la di, te bendije. ¿Qué hiciste de tu matrimonio? O te va a decir: te di 4 hijos, ¿qué has hecho con ellos? Pues perdóname, Señor, pero eran bien rebeldes estos chamacos, y uno está en las drogas, otro anda de vago, el otro ya cayó en la cárcel. Porque lo que Dios nos da es nuestra responsabilidad. Y tenemos que entregar cuentas de nuestros hijos. Y así todas y cada una de las cosas que Dios nos ha entregado, sea un ministerio, sean dones, sea lo que sea, tenemos un día que rendirle cuentas a este juez que nos va a pedir cuentas de todo. Y sabe, a veces se nos olvida. A veces lo que Dios nos da, hacemos cualquier cosa. Somos malos administradores, no lo cuidamos, no hacemos lo correcto, despilfarramos, se nos hace fácil hacer cualquier cosa con lo que Dios nos dio. Y creemos que Dios no se da cuenta, creemos que Dios no se va a enterar. Pero yo muchas veces he dicho: con Dios no se juega, hermano. Con el Señor no se juega. Porque finalmente Dios toma en cuenta todas las cosas que hagamos en la vida. Y finalmente eso también va a determinar qué va a ser de nosotros en el final de los tiempos. ¿Seremos dignos de entrar en su presencia para la eternidad? ¿O hicimos tan malas cosas que lo único que merecemos es ir al infierno? Todo por no ser buenos administradores. Y no podemos jugar con Dios, hermano. A Dios debemos de respetarlo. ¿Para qué? Para no ir a la condenación.
porque Dios merece respeto. Amén. Pero porque a veces no vemos a Dios como un Dios justo. ¿Por qué no caminamos en esa justicia del Señor? ¿Sabe por qué? Por miedo al juicio y por miedo a la condenación. Y a veces nosotros mismos nos autocondenamos, hermano. Muchas veces evitamos presentarnos delante del Señor, evitamos ser juzgados por Él. Y pensamos muchas veces que ser juzgado es igual a ser condenado, pero no es así. Dice la palabra de Dios que Dios vino a salvar lo que se había perdido, que Dios no vino a condenar. Jesucristo, como Dios, no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, a darles una oportunidad de arrepentimiento. Pero hermanos, el Señor juzga nuestras acciones y nos va a ayudar. En vez de condenarte, Dios te va a ayudar a proyectarte mejor en la vida, buscar la solución a tus problemas, a caminar en el diseño que Él quiere establecer en ti. Pero si nosotros vivimos con miedo al juicio de Dios, si vivimos con culpa, porque hay juicio, hermano, para vida, pero también hay juicio para muerte. A veces miramos a un Dios implacable y no entendemos muchas veces que así como Dios es fuego consumidor, porque lo es, también es un Dios de amor. También es nuestro Padre. Pero Dios nos va a juzgar, hermano, como juez nos va a juzgar a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, a través de la gracia que Dios nos ha regalado. Tú y yo, hermano, somos salvos por la gracia de Dios. Así es que, hermanos, muchas veces evadimos esa relación con Dios, esa conexión con Dios, el hablar con Dios, donde necesitamos que Dios venga y nos juzgue, no para condenarnos, sino para decir: estás caminando mal, esto no debe ser en tu vida, tienes que corregir aquí, ya no hagas esto, yo quisiera que quisieras aquello. Porque el Señor lo único que quiere, hermano, no es condenarte, sino transformarte. Pero cuando no venimos y tenemos esa relación con Dios como juez, endurecemos nuestro corazón y terminamos bajo la culpa permanente, bajo la indiferencia con Dios, o en una autocondenación permanente que vamos a tener toda la vida. ¿Y qué nos estamos perdiendo cuando no venimos a relacionarnos con Dios como juez? ¿Sabes qué nos perdemos? El ser restaurados, la restauración. Porque la obra principal de Cristo fue la restauración. ¿Y qué hace la restauración? Nos vuelve a llevar al diseño original. Hermano, tú y yo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Cristo empezó su obra. Amén. ¿Y qué hizo? Aparte de darnos el perdón de nuestros pecados, aparte de traernos salvación, ¿qué hizo? Nos empezó a restaurar. Y ahora, aquí en este lugar, hay gente
que no solamente fue salva, sino ha sido completamente restaurada. Amén. Y esa restauración, hermanos, nos lleva a volver al diseño original. Ese diseño original que Dios creó desde el principio de los tiempos, antes de que la humanidad cayera en pecado. Un juez, hermano, lo que hace es presentarte tu estado actual y decirte: mira, esta es tu vida, pero es una vida que no me agrada. Tú has cometido esto y esto, y has hecho esto y aquello. Decía yo en la mañana, el juez nos saca nuestro expediente. Y ese expediente que a veces el juez nos presenta solamente nos llevaría a la condenación. Cuando alguien se presenta en un juzgado, por ejemplo acá en Atlacholoaya, ahí están los jueces penales, llevan un expediente de todo el proceso, de todo lo que has cometido, de todo lo que has hecho, ¿verdad? Y a la hora de que van a dictar sentencia, tienen que revisar todo esto para decirte: ¿estás libre o te vas a quedar aquí un buen tiempo? Hay una sentencia. Y muchas veces el Señor, como juez, antes de sentenciarnos, antes de condenarnos, nos da la oportunidad y nos presenta nuestro expediente y nos dice: tú has hecho todo esto, mereces la condenación, pero yo no quiero una condenación para ti. Yo lo que quiero es que tú seas restaurado. ¿Para qué? Para volverte al diseño original, para volverte a redirigir, como dije, a volverte a proyectar y edificar en ti una nueva vida y llevarte a la posición en donde Dios te quiere tener. Pero no te puede llevar ahí, hermanos, si no has sido restaurado. Por eso es tanto el interés de nuestro Dios, de ese juez justo del que estamos hablando, de vernos cara a cara y decirnos: esto es tu vida. ¿Quieres? Yo puedo dar la oportunidad de corregir todo lo malo que has hecho y empezar a vivir una vida nueva según el diseño original que yo he creado. Y entonces, cuando Dios avanza en la obra de restauración, entonces ya puede ponerte en el lugar donde Él quiere que estés. Porque cuando no nos relacionamos con Dios como ese juez, no vamos a mirar nuestra responsabilidad, hermano. Si volvemos al ejemplo, hermano, si en el juzgado no te presentaran todo este expediente, no te das cuenta de la falta de responsabilidad que has tenido en tu vida con todas las cosas. Y allí el juez te va a decir: mira, este es tu expediente y tú eres responsable de todo lo que hay aquí. Pero cuando no tenemos esa relación con el juez justo, entonces tampoco vamos a actuar como buenos administradores de lo que nos ha sido dado y no vamos a asumir el peso de esa responsabilidad que tenemos. Porque déjame decirte que cuando Dios deposita algo en tu vida, cuando Dios te encarga algo, cuando Dios te da un don, cuando Dios te pone a administrar algo, te hace responsable de lo que te está dando. Y en esa responsabilidad tenemos que entregarle cuentas a Dios. Así es que lo que Dios quiere es que seamos buenos administradores de todo lo que el Señor ha entregado en nuestras manos. Hablando de otra forma,
en la que Dios se revela o se quiere revelar es Dios como Salvador y como Redentor. Muchos hijos de Dios no han tenido una revelación de Dios como Salvador. Y muchas veces creen que hay que hacer algo para obtener la salvación. Cuando la palabra de Dios es muy clara y dice que la salvación solamente se recibe por gracia, no por obras. Porque la salvación es un don, y cuando buscamos el significado de don, nos dicen que el don es un regalo que no merecemos, pero que Dios ha querido otorgarnos en esa gracia y en esa misericordia que Él tiene para con nosotros. Así es que, hermano, no hay nada que podamos hacer o dejar de hacer para obtener nuestra salvación. Aunque muchas veces el sistema religioso en el que a veces vivimos nos dice que tenemos que ganarnos la salvación, que tenemos que hacer cosas buenas, obras buenas, o hacer determinadas cosas para no ser condenados y para llegar a ser salvos. No estamos en contra de ninguna religión ni de ninguna cosa, pero a veces, hermanos, se nos ha enseñado que tenemos que hacer algo para que Dios nos perdone, que tenemos que rezar X número de veces o hacer una manda o hacer algo para que la gracia de Dios venga sobre nosotros. No, hermano, no tenemos que hacer nada de eso, porque Cristo ya ganó nuestra salvación en la cruz del Calvario. La salvación que ahora tú y yo tenemos es porque Cristo la ganó para nosotros. No hay nada mejor y nada más grande que lo que hizo Jesús en esa cruz. Pero muchas personas viven haciendo obras queriendo justificarse por miedo a la condenación eterna. Y no debemos de verlo de esa manera, hermano. Nosotros no debemos de hacer obras para ser salvos. Nosotros solamente tenemos que agradecerle a Dios por el regalo de nuestra salvación. Amén. Tener un corazón agradecido a aquel que dio su vida por nosotros, aquel que pagó el precio por nosotros. Y entonces mucha gente no tiene una buena relación con Dios como su Salvador, o muchas veces piensan que haciendo buenas obras se van a ganar más el cielo, o haciendo buenas obras el Señor no va a tomar en cuenta sus pecados. Pero, hermanos, el hacer buenas obras no nos da licencia para pecar. Dice la palabra: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y la misma palabra de Dios y la revelación de Dios nos ha enseñado, hermanos, que alguien que ha nacido de nuevo no puede seguir practicando los mismos pecados. Porque no es posible, hermanos, que alguien que ha nacido de nuevo, que se haya sometido al gobierno de Cristo, pueda seguir haciendo lo mismo, cometiendo los mismos pecados y siendo igual que antes. Y con obras a veces queremos lavar nuestros pecados. Es cierto, hermanos, que el Señor nos ha llamado a ser santos, porque su palabra dice: sed santo como yo soy santo, y termina diciendo: santificaos. Pero cuando la gente escucha la expresión santificaos, piensa que yo me tengo que santificar a mí mismo, que tú te tienes que santificar a ti mismo. Pero no es así.
porque el único que santifica es Dios. Lo que está diciendo es, mira, compórtate conforme a la santificación que yo te he dado. Es decir, vive en santidad con lo que yo te he dado. Porque yo soy el único que santifica. Ninguno de nosotros nos podemos santificar a nosotros mismos. Y la Biblia nos dice, ¿verdad? Hablando del profeta Jeremías, Dios habla y dice, desde antes de la fundación del mundo te santifiqué. ¿Quién santificó a Jeremías? Dios. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y luego, hermanos, finalmente dice, y te di por profeta a las naciones. Entonces vemos que el que santifica es Dios, y el que te llama es Dios, y el que te consagra es Dios. Nosotros no nos podemos hacer santos ni nos podemos consagrar. Nos podemos en un momento dado purificar, pero no hacernos santos. Porque repito, el único que santifica es nuestro Dios. Pero, ¿cómo podremos saber si realmente hemos nacido de nuevo? Mira, una de las señales en que has nacido de nuevo es que no vas a volver a practicar el pecado del cual ya te arrepentiste. Porque Dios te ha hecho una nueva criatura. Y no puedes fallar a esa nueva naturaleza que Dios te ha dado como nueva criatura. Podemos sí fallar, porque somos humanos, podemos equivocarnos, cometer errores, porque vivimos en un cuerpo corruptible, vivimos además en un sistema corrupto. Pero una persona que vive practicando el pecado, hermano, puede a lo mejor estar convencido de ciertas cosas de Dios o de la palabra de Dios, pero no está convertido. Está convencido, porque hay mucha gente que viene a la iglesia y dice, si es cierto, la palabra de Dios dice esto, yo ya leí en la Biblia esto, el pastor está diciendo esto, yo estoy de acuerdo y estoy convencido. Pero si sigues pecando, pero si sigues haciendo lo mismo, si sigues cometiendo los mismos errores, si sigues practicando las mismas cosas de las cuales supuestamente ya te arrepentiste, hermano, estás convencido de algunas cosas, pero no estás convertido. Porque estar convertido, hermano, significa que vas a dejar atrás todo tu pasado, que vas a dejar de caminar en la misma dirección, que ahora eres una nueva criatura y te vas a dirigir hacia el nuevo camino en donde Dios te lo marcó. Entonces, cuando Dios trae salvación, hermano, que dijimos es un regalo, ¿qué tienes que hacer? ¿Obras para seguirla manteniendo o para ganártela o algo? Lo único que tienes que hacer es tomarla, abrazarla y vivir en ella. Amén. No tenemos que hacer nada más. Y entender, hermanos, que ya no estamos en condenación, que el Señor, con ese sacrificio que hizo en la cruz, dice la palabra que quitó el acta de los decretos que nos era contraria. Y ya no estamos más en condenación, porque nuestros pecados han sido totalmente
perdonados. Y esa forma, hermanos, nos reconcilió con el Padre. Y considero que es importante que podamos comprender, hermano, que parte de la salvación nos habla también de reconciliación. No voy a dar la cita, pero un día Jesús le dijo a una mujer que iba a ser apedreada por sus pecados. Cuando llega delante de Jesús y Jesús confronta a estas personas, ¿qué les dice? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué pasó? Nadie se atrevió. Y volteando hacia esa mujer le dijo: ¿dónde están los que te condenan? Y ella respondió: no los veo ya. No hay nadie que me esté condenando. Y Jesús respondió: pues entonces yo tampoco te condeno. No podemos hacer algo entonces para tratar de ganar lo que ya nos ha sido entregado. Cristo ganó la salvación para nosotros y nos ha reconciliado. Aparte de que nos salvó, nos ha reconciliado con Dios, con el Padre. Juan 14:6 dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué nos está diciendo con esto? Mira, yo ya te perdoné, tú vienes ahora a mí y yo te reconcilio con mi Padre. Pero ¿qué cosas estarán ahí que obstaculizan nuestra relación con Dios como Salvador? Lo más grave que nos obstaculiza tener esa relación con Dios como Salvador es la condena. Y muchas veces, hablando del sistema religioso, hermano, lo único que hace es llevarnos a un estado de condenación. Porque nos ha llevado a basar nuestra relación con Dios en una relación que solamente está interesada en hacer cosas para ser salvos del infierno. Y a veces es tanta la presión de un sistema religioso que lo único que logra es apartarnos del Señor. Porque no podemos en algún momento cumplir con las normas, con los estándares, que muchas veces es el mismo sistema religioso quien las impone, y que a veces la gente dice: no, pues no puedo cumplir con esto. Como pasó con los fariseos. Eran tantas las cosas que los fariseos imponían que la gente dije: pues ¿cuándo lo voy a poder hacer? No lo voy a lograr. Voy a estar condenado por toda mi vida. ¿Y qué es lo que hace ese sistema religioso cuando te inculca esas cosas? Lo único que logra, dije, es apartarte de Dios. Porque ¿cuántas veces hemos dicho: no, pues está bien difícil el camino del Señor? No, no voy a poder cumplir con todo. No, es muy pesada la carga. ¿Y qué haces? Te apartas de la presencia de Dios. Y lo único que pasa es que destruyen todo el trabajo que Jesús hizo y todo el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí. Porque muchas veces no te presentan, hermano, la verdad de las Escrituras. Y cuando alguien presenta la verdad de las Escrituras, entonces lo critican y lo señalan y lo juzgan.
En algunos lados, hermanos, ni siquiera les piden que lleven una Biblia, ni siquiera les piden que lean la Biblia. Y la gente está tenida a lo que alguien diga allá arriba y lo creen. Porque hasta el mismo enemigo usa esos sistemas para tener todas las cosas de Dios ocultas, que no sean reveladas. Y cuando alguien por ahí surge que presenta la realidad y la verdad de Cristo, entonces la critican, la señalan. Hermano, tú y yo hemos sido muchas veces criticados y señalados por traer la verdad. ¿A qué me refiero? A traer a Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y decirle a la gente las cosas como son, como Dios las estableció y como Dios quiere que vivamos. ¿Y qué pasa? Te empiezan a criticar, te empiezan a juzgar, te empiezan a señalar y te quieren derribar. Porque no llegan a tener una profundidad de la revelación de la verdad de Dios. Ahora, ¿nosotros qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos apartarnos de eso que estorba en tener esa relación con Dios como Salvador? Lo único que podemos hacer, hermano, es decir: Señor, yo reconozco y acepto que tú me salvaste y no hay nada que yo pueda hacer o dejar de hacer para ser salvo. Solamente tú puedes hacerlo. Y yo te agradezco ese regalo inmerecido que tú me das y yo lo abrazo. Abrazo la salvación en mi vida. Creo verdaderamente que he sido librado de la condenación eterna. Y mi corazón te estará eternamente agradecido por todo lo que tú hiciste por mí. Y entonces, hermanos, ya nuestra relación con Dios como Salvador ya no se basa solamente en mirar, en hacer obras para ganar la salvación. Se basa en un agradecimiento, en una relación de agradecimiento por todo lo que Jesús hizo y seguirá haciendo en nuestra vida. Pero también Dios se presenta como el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es Dios? Juan 14:26, la palabra de Dios dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te consuela, te enseña y te recuerda todas las cosas que ha hecho Jesús o Dios a través de Jesús. Pero cuando esa revelación está bloqueada, hermanos, cuando no estamos teniendo ese entendimiento, tenemos entonces un problema con nuestra relación con el Espíritu Santo. Cuando no recordamos la verdad de Dios, cuando lo olvidamos, cuando olvidamos la palabra que Dios nos ha dado, cuando no hacemos lo que el Espíritu Santo nos dice que hagamos, ¿qué pasa con nuestra relación con Él? Esa relación, hermano, se rompe. El Espíritu Santo, hermano, fue enviado a nosotros para no dejarnos huérfanos en esta tierra. Porque si no tenemos una relación con el Espíritu Santo, hermano, si no tenemos la revelación de su palabra, si el Espíritu Santo no nos recuerda todas las promesas de Dios y toda su palabra,
si no tenemos tiempo para pasar con el Espíritu de Dios, si perdemos la sensibilidad de poder sentir su presencia y también la capacidad de oír su voz, entonces nos vamos a sentir como huérfanos. Cuando no tenemos una relación con el Espíritu Santo y estamos tan apartados de Él, hermano, nos sentimos completamente apartados y olvidados de la presencia de Dios. Y otra de las cosas importantes que hace nuestra relación con el Espíritu Santo es que nos activa como mensajeros poderosos y como mensajeros activos. Dicen por ahí que los ángeles son los mensajeros de Dios, ¿verdad? Y déjame decirte que tú eres un ángel, porque tú eres un mensajero de Dios, pero tienes que ser un mensajero activo, poderoso. Hechos 1:8, que muchos lo conocemos, dice: pero recibiréis poder. ¿Qué recibiréis? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos, dice la palabra. Pero si nosotros, como mensajeros de Dios, no estamos en acción y no estamos activos, no estamos siendo testigos de la obra de Dios, si no estamos nosotros mismos manifestando el poder de Dios y no estamos anunciando las buenas nuevas de salvación, entonces estamos en un problema de nuestra relación con el Espíritu Santo. Porque déjame decirte que el Espíritu Santo está sobre ti y el Espíritu Santo está en ti. Y a veces nos preguntamos, sobre todo en un principio, ¿y cuándo vino el Espíritu Santo sobre mí o entró en mi vida? Cuando tú y yo confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento el Espíritu Santo vino a nuestra vida. Y el Espíritu Santo es algo que Dios puso gratis. Yo el otro día decía Dios nos lo mandó gratis al Espíritu Santo. Una vez en una predicación decía, así como luego hay ofertas ahí en las tiendas, en el súper, en algunos lados, que te dicen, compras uno y te llevas el otro de regalo, igual pasa aquí, hermano. Tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador y te llevas como regalo la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y muchas veces decimos, pero ¿por qué no se manifiesta su poder en mí? ¿Por qué no siento su consuelo? ¿Por qué si es el Espíritu Santo no tengo la revelación? ¿O por qué no me recuerda todas las cosas? Porque has perdido tu relación con el Espíritu de Dios. Alguien una vez dijo, cuando andas en mucho afán, ¿quiénes andan afanados? Demasiado afanados. Cuando andas en mucha ansiedad, a ver quién tiene ansiedad. Cuando tienes mucha depresión, ¿habrá algunos deprimidos? Cuando todo eso sucede en tu vida, es que el Espíritu Santo no está ahí. Porque el Espíritu Santo, hermano, aparte de ser nuestro consolador, es nuestro ayudador, el que nos ayuda en todas las tareas de la vida, el que nos enseña
todas las cosas, el que nos recuerda la palabra, las promesas y la voluntad de Dios para nosotros. Es cierto que nos consuela en momentos difíciles, pero un día decía yo, cuando ponemos o determinamos o limitamos al Espíritu Santo y lo queremos ver solamente como consolador, estamos equivocados, porque el Espíritu Santo no solamente es el consolador, que sí lo es más que nada nuestro ayudador, porque Dios lo mandó con nosotros para que nos ayudara en todas las cosas y que estuviera con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero también podemos ver a Dios, hermano, como amigo. Dice la palabra ahí en Juan 15:15, cuando Dios habla a sus discípulos: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer.